Bueno, gloria a Dios, bendito sea Jesucristo, mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, bendito sea el nombre de Jesucristo, queridos hermanos, queridas hermanas. Aquí estamos bebiendo un poquito de cardito, de este. Bendito sea el Señor. Bueno, la gloria sea para Dios. Voy a hablar un poquito de la Biblia, porque por aquí ya vemos muchos teólogos, muchos sabios, ¿verdad? Y sobran sabios, sobramos sabios. Queremos escuchar la voz del Señor, que es lo mejor, ¿no? Lo mejor es conocer la voz del Señor. Para mí, lo mejor, conocer la voz del Señor. Bueno, Primera de Corintios, voy a presentar con Primera de Corintios en la Biblia Reina Valera del 60. Es la que más me gusta. Tengo bastante Biblia, pero es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a ella. Estoy muy acostumbrado a esta Biblia. Las otras son buenas, muy buenas también, pero aquí no sé. Pero Primera de Corintios 2.14. 2.14. Vamos a ver. 2.14 y después vamos a explicar esto. Gloria a Dios. Dios 14. Bendito sea el nombre del eterno Jesucristo. Voy a terminar mi cardito. Bueno, gloria a Dios. 2.14. La Biblia nos dice en el 2.14, dice la santa palabra del Señor. Pero el hombre natural, escuche, está hablando de hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Claro, mire, la gente puede leer historia bíblica, puede leer la Biblia, puede dialogar por aquí, puede comentar, puede hablar, pero como eres natural no lo va a entender, porque no percibe las cosas del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu Santo. Ahora, porque para él son locura, por eso hay mucha gente, hay gente que esto de la Biblia es locura para ellos. Se ponen enfadados, hablan muy agresivos. Hablan muy agresivos, no son humildes para hablar. Y esto es necesario que la persona que habla de Dios tiene que ser una persona humilde. De momento tiene que ser humilde. Si no, ¿vale? Si no, no puede entender las cosas de Dios, porque esto se recibe humildemente. Bien, ahora, yo, por ejemplo, si yo me puedo leer un libro de historia, un libro de filosofía, un libro de ciencia, un libro
de medicina, de muchas índoles, de muchas materias, ¿no? ¿Vale? Para que lo podamos entender. Pero si yo no tengo el Espíritu de Dios, yo no puedo entenderlo. Yo no puedo entender porque Dios no está conmigo. ¿Por qué? Porque no está Dios conmigo, porque su Espíritu no está conmigo y no está conmigo. ¿Me explico? Gloria a Dios. Por ejemplo, voy a explicar algo aquí que me voy a entender. Cuando Dios creó los ángeles en el cielo, porque Dios en sí nadie lo puede ver. Dice que a Dios jamás nadie lo ha visto, ni los ángeles. ¿Qué pasa? Que Dios, como espíritu, habitó entre ellos como espíritu. Lo mismo que Cristo habitó entre nosotros cogiendo la forma humana, ¿vale? Siendo humano, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, las cosas son, a ver, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. Para percibir las cosas del Espíritu, tú tienes que ser un hombre, una mujer espiritual, es decir, que hayas nacido de la palabra de Dios, de la palabra, de la simiente de la palabra, que hayas nacido de la palabra. Pero si no naces de la palabra del Señor, no puedes entender nada de la palabra de Dios. Cuando yo por primera vez iba a un culto, a una iglesia evangélica, no entendía nada. Estaba en el proceso de ese nacimiento. Pero la palabra, cuando entró en mi vida, el Espíritu Santo entró, y entonces poquito a poco yo iba ya entendiendo las cosas. ¿Me explico? No todo el mundo entiende la palabra de Dios, por eso hay tanto de fraude y tantas interpretaciones que no son correctas de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es muy sencilla, pero la gente estropean tanto la palabra de Dios que no se dan cuenta que están fallando. Ahora, dice que son locura. Para él son locura. Claro, locura, si no puedo entenderlo. Normal que es locura. Esto son cosas de locos. Ahora, y no la puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual no juzga las cosas, no juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. De nadie. Claro, el espiritual no juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, ¿verdad? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? A ver, ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie. Nadie. Solamente el Espíritu del Señor es el que conoce la mente del Señor. ¿Quién me conoce a mí? Sino el Espíritu que mora en mí, el que me conoce. ¿Quién le instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Padre. Ahora, si cogemos Romanos capítulo 8, vamos al 8, y seguimos esta línea, en el 8:16 dice la palabra del Señor. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestro espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Esto es muy fácil, esto no hay que comerse mucho la cabeza en esto. Pero hay que dejar que el Espíritu Santo te ilumine y te guíe, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, si leemos Efesios capítulo... Efesios capítulo 4, capítulo 4 de Efesios, leemos el 4, 23 al 30, leemos en el 4, a ver lo que dice la palabra del Señor, en el 23 al 30, dice así la palabra del Señor, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí nos dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, a la justicia y santidad de la verdad. Dice el nuevo hombre creado. Somos criaturas nuevas, hijos de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Hay que desechar la mentira. La mentira. ¿Qué es la mentira? La mentira es las mentiras que mentí. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero a ver, no todos son hijos de Dios, no todos somos hermanos, no todos, sino somos hermanos los que reciben a Jesucristo, los que reciben a Dios por medio de Jesucristo. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pecar, que no se ponga el sol sobre tu enojo, o sea, que no te dure tanto el enfado, que el rencor, que no te dure tanto. Inmediatamente tienes que perdonar, porque si no se vuelve eso en odio. Ni de ahí lugar al diablo, ni podemos dar lugar al diablo en ninguna manera, pero hay momentos en nuestras flaquezas que el diablo se apodera, porque nosotros le damos entrada a esa tentación. Y el que perturba no hurte, y el que perturba no hurte. Son robos pequeños. Me perturba, yo robo. Más sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidades. Trabaja con tus manos, pero si ves a alguno que están necesitados de alimentos, de ropa, tú le tienes que dar para que coma y para que vista. Una cosa justificadas, ¿vale? Bien, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida, como maldiciones, como criticar, como todo eso, que no salga de nuestra boca. Que no salga de nuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, que sean necesarias para edificación, para dar gracias a los oyentes, ¿vale? Y no contriste al Espíritu Santo de Dios, no contriste al Espíritu Santo de Dios, no lo contriste, no lo apague, no lo rincone, no lo entinge, sino que usted tiene que dejar que el Espíritu lo controle, el Espíritu Santo, sí. Que algunos le dicen Ruach HaKodesh, pero da igual, da lo mismo, es la misma persona. Dios lo entiende, Dios no te apunta con el dedo como algunos que dicen que te apunta con el dedo. Que parece que somos más misericordiosos que Dios. Ahí estamos equivocados, ¿vale? Y no contriste al Espíritu Santo de Dios, con la cual fuiste sellados para el día de la redención. Fuimos sellados en el Espíritu para el día de la redención. La redención por el sacrificio de Jesucristo que dio
que Él mismo nos entregó voluntariamente para que tengamos nosotros la salvación. Ahora, quítanse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Un momento. Pero bueno, vamos a ver, pero lo podemos entender. Bien, ya lo se sabe, ¿no? Gloria al Señor. Ya se sabe lo que estamos hablando. Ahora, bien, antes es benignos. No, aquí. Quítense de vosotros toda amargura. Amargura es una raíz de amargura que está ahí, que te hace daño, que nadie te la puede quitar, pero tienes que pedírselo a Dios que te la quite. La raíz de amargura, que es esta. Te voy a decir, ¿qué es una raíz de amargura? Enojo, una. Ira, otra. Gritería, maledicencias y toda malicia. Eso es lo que es raíz de amargura. La raíz de amargura es enojo, que está enojado con un hermano, con una hermana, y tiene ira contra ella, tiene gritaría con ella, tiene maledicencias con ella y toda malicia. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿vale? En Cristo Jesús. Ya se entiende que Él os perdonó en Cristo Jesús, ¿vale? Gloria a Dios. Sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ofrenda a Dios. La ofrenda tiene que ser de gratitud, una ofrenda de corazón, una ofrenda de gratitud con olor fragante, es decir, que no podamos presentarnos sucios en el sentido moral del pecado, sino limpios, ¿verdad? Sino limpios, gloria a Dios, en un olor fragante, que huela, que tú estás limpio, que no hay pecado, no hay sociedad de pecado en tu vida, ¿verdad? Ahora, pero dice, pero fornicación de toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es decir, ni fornicación de toda mundicia, mundanalidad, avaricia, que lo quiero todo, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Esto no tiene que estar en nosotros, porque entonces no somos salvos. Ni palabras deshonestas. Palabras deshonestas, decir palabras deshonestas como... Ya sabe usted lo que es una palabra deshonesta, ¿no? No hace falta que yo lo especifique. Una palabra deshonesta puede ser palabras deshonestas feas. Ni necedades, tampoco palabras necias. Ni
ni truhanerías, que no conviene, sino que antes bien acciones de gracias, acciones de gracia, todo con acción de gracias, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, porque sabéis esto, dice, porque sabéis esto, está dando a recordar, ustedes sabéis esto, que no se puede decidir todo esto que he mencionado, ¿vale? Gloria a Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ¿qué es fornicario? Un fornicario que es que puede fornicar en el mundo, puede fornicar con ídolos, bueno, lo que es el concepto de fornicación, o inmundo, o avaro, que es idólatra y tiene herencia. O sea, en el tema de fornicación inmundo, avaro, que esto significa la idolatría, significa que es idólatra y tiene herencia en el reino de idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sí, para tener herencia no hay que hacer así, de esta manera, no hay que meterse así de esta forma. Vale, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe en palabras vanas como diciéndote pues cualquier cosa que tú te dejes arrastrar, ¿no? Nadie os engañe en palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie os engañe en palabras vanas, porque sobre estas cosas viene la ira de Dios sobre todo hijo de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, un hijo de luz tiene que andar de luz. ¿Y qué es luz? Luz es andar en santidad, andar en la verdad y andar en la justicia. Luz es tener gozo de Dios, andar en el gozo de Dios. Para esto no hace falta que seas teólogo o que tengas un máster de teología o que no hace falta. Jesucristo no fue teólogo. Aquí en la tierra no fue teólogo. Él fue aquí en la tierra, él fue un profeta. Gloria a Dios. Vale, gloria a Dios. Y Señor y Dios nuestro, ¿vale? Para que lo podamos entender. Bendito Dios. Ahora, porque el fruto del Espíritu es toda la bondad, justicia y verdad. Vamos a ver, porque el fruto del Espíritu tiene unas características de fruto. Es bondad, justicia y verdad. Es uno que va los nueve frutos, pero van basados en todo esto. Comprobando lo que es agradable al Señor y no participáis en las obras fructuosas de las tinieblas. Obras fructuosas de las tinieblas es el pecado. Es el pecado. Sino más bien reprenderlas, amonestarlas, reprenderlas. Porque vergonzoso es uno hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es hablar lo que ellos hacen en secreto. ¿Y qué hacen en secreto? Pues muchas cosas. Muchas cosas. Es vergonzoso lo que hacen ellos en secreto. Muchas cosas. Bien. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿vale? Gloria a Dios. Ahora, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Aquí, despierta tú que duermes, levántate de los muertos, que te alumbre Cristo. Esos son los que se juntan con los hijos de Adán y Eva. ¿Qué significa? Los que están en el mundo, los que no tienen a Cristo, los que no tienen al Señor, que está hablando de una primera creación. Nosotros no pertenecemos, según el Espíritu, no pertenecemos
a la primera creación, sino a la segunda creación según el Espíritu, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. El necio no sabe, el necio es orgulloso, el necio está vacío, mas los sabios son los que andan conforme la palabra de nuestro Dios. Vale, bendito Dios. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando es redimiendo el tiempo. Como tú quieres comprarse el tiempo para dedicarlo totalmente a Él, pues dedicando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Sabemos que son malos los días, mi hermano querido. Los días son malísimos, ¿vale? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál? Entendidos, examinar cuál es la voluntad buena del Señor. ¿Cuál es la voluntad buena la que yo tengo que seguir? ¿Y a cuál me tengo que mordar? ¿Y a cuál me tengo que doblegar? Y ser humilde, y para hacer la voluntad de Dios por medio de Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Pues ajustarte a la voluntad de Dios. Escuchar, oír, escuchar, obedecer y te ajustas a la voluntad de Dios. Eso es lo que manda la santa obediencia. Ahora, no os embriaguéis con vino. No podemos embriagarnos con vino. No está diciendo que no te puedes beber un vaso de vino comiendo. No, que no te embargues, que no te emborraches. Está diciendo eso. En lo cual hay desolución. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿De qué manera vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Cantando alabanzas, leyendo la palabra, compartiendo la palabra y a testificar. Pues eso es ser llenos del Espíritu Santo en la llenura del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, lo dice, con himnos, cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que yo escucho a veces oraciones de hermanos, por ejemplo, de muchos hermanos que no son evangélicos y solamente mienta al Padre, pero al Hijo no lo mienta. Esa oración no sirve, no llega al cielo esa oración. Porque lo dice claramente en el nombre del Señor Jesucristo. Lo dice bien claro. Dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias, ¿sí o no? Lo dice la palabra del Señor. Vale. Someteos uno a otros en el temor de Dios. Someteros lo uno a los otros en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Su amor, su misericordia, su justicia, su severidad, la seriedad del Señor, lo serio, lo respetuoso. ¿Vale? Gloria a Dios. Que así que, hermanos queridos, ya lo sabéis. Bendito sea Jesucristo. Ahora voy a hablar desde el punto de vista judío. Yo no soy judío, yo soy evangélico. Desde el punto de vista judío, ¿quién era judío? ¿Quién era Jesucristo en el judaísmo? ¿Cómo lo miraban a Jesucristo en el judaísmo? Vamos a ver estas cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. El judaísmo de Jesús. Vale. Enseñanzas éticas de la Torá, de la traducción israelita de Yeshua de Nazaret. Vamos a ver. Gloria a Dios. Por aquí está hablando mucho de lo que es Yeshua, pero hay que darle lo que la Biblia quiere, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos totalmente. Voy a tocar un tema sobre esto. Vale.
aquí. Voy a empezar en una introducción, ¿vale? A introducirme en el tema. Jesús nació vivo y murió como judío. Jesús fue un judío observante, no conoció el domingo, o sea, porque murió. No conoció el domingo porque murió. Vale. Sino el descanso sabático. Descansaba en ese descanso. ¿Vale? Como judío guardaba. Practicó durante toda su vida las festividades del judaísmo. ¿Es verdad? Y fue un rabino en mayor sentido de la palabra, un gran maestro. No fue un rabino consagrado institucionalmente, sino un maestro del pueblo de Israel. ¿Me explico? Quiero introducir, ¿verdad? Tuvo ciertas características proféticas porque denunció muchas injusticias que consideraba que no eran dignas de la nación, pero no por esta razón pretendió crear una nueva religión, ni abandonó jamás a los suyos, a los israelitas, a los judíos. ¿Me entiendes? Voy a dar un poquito de este tema. Gloria a Dios. Por encima, lo que es Jesús cuando vivía en su tiempo. ¿Verdad? Bien, gloria a Dios. Aleluya. El libro es un judío. Por partida triple es judío porque estudia la personalidad de un judío. Jesús de Nazaret es judío. Es judío. Vale. Gloria a Dios. ¿Qué intentó demostrar con esta obra? De cumplir el sabato, esas cosas en su tiempo de él. Bien, que todas las enseñanzas de Jesús son plenamente judías y que todas ellas se encuentran en la más noble traducción del pueblo de Israel. Que no existe ninguna enseñanza del rabino Jesús, porque era un rabino, era un maestro. No está hablando del punto de concepto de teología. Después lo vamos a meter en la teología, lo que era Jesucristo teológicamente, más profundo. Jesús no se encuentre dentro de la enseñanza bíblica en traducción de otros rabinos del judaísmo, tanto en los rabinos cronológicamente anteriores como entre los posteriores a su figura. Vale. Probablemente, gloria a Dios, probablemente lo novedosos del rabino Jesús fue su forma de exposición y su carisma. Sin embargo, podemos decir sin lugar equivocarnos que el fondo de sus pensamientos su contenido esencial es plenamente judío. O sea que Jesús era judío, sus pensamientos eran judíos, su forma, sus costumbres. Vale. Gloria a Dios. Bien. El título de profeta Mesías, hijos de Dios, porque este tema constituye debates cronológicos, debates cristológicos. Aunque no voy a tocar los debates cristológicos, no lo voy a tocar, sino voy a meterme estoy hablando de la cultura de él, de la cultura de Jesús, que excede al marco de estas costumbres. Esta obra no abre ni pretende abrir un debate sobre la fe, ni sobre quién era ese fue Jesús, sino que se centra sobre una pregunta clave. ¿Qué enseñó Jesús? Esa es la pregunta clave dentro del judaísmo, dentro de las enseñanzas del judaísmo, ¿verdad?
dentro de las enseñanzas del judaísmo. Estoy tocando judaísmo, pero en Cristo, en Jesucristo, hace 2000 años. Bien, esta obra no se encuentra ningún problema familiar de Jesús si tuvo o no hijos, si tuvo o no esposa, y si sin ambas o no amaba a su madre. Eso es lo que los escritores dicen y hablan. Pero para eso estamos nosotros, para distinguir lo que ellos piensan desde el punto judío. Date cuenta que esto es desde el punto judío, ¿verdad? Los judíos no creen que Jesucristo sea Dios. No creen que Jesucristo era el que tiene que venir. No lo creen en ese punto. Vale. Bendito Dios. Tampoco es verdad que se puede considerar como una obra de discusión teológica. Claro, yo no estoy hablando de una obra teológica dentro de la teología cristiana, sino estoy yéndome a lo que ellos piensan acerca de Jesucristo. El punto judío, como judíos, y Jesús judío, ¿vale? Gloria a Dios. Tampoco en verdad no debemos por qué discutir teológicamente, ya que nos intentaré como judío convencer, ya como Jesús como judío, convencer a los cristianos de que Jesús no es el Mesías, ni intentaré convencer a los judíos de que Jesús es el Mesías. O sea, ni va a convencer a los cristianos que Jesús es el Mesías, y tampoco a los judíos. Tampoco. No se trata de convencer ni uno ni a otro, sino lo que es la historia de Jesús cuando vivía en Palestina. Bien. Gloria a Dios. No intentaré en realidad convencer a nadie de nada. Por este motivo, considero que no es una obra teológica, aunque gran parte de mis posiciones tienen una relación con la teología. Es gran parte de mis posiciones. Es verdad que realizo análisis dentro del campo de la teología, es verdad, pero no de modo apologético, sino como fundamento de todo un sistema de pensamiento judío. ¿Me entiende? Vale. Para entender la mente, cuando usted lea la Biblia, tiene que entender la mente, las costumbres de Jesucristo, ¿verdad? Vale. Gloria a Dios. Muy bien. La única conclusión posible de esta investigación es que todo el judaísmo que un judío acepta hoy en su canon está contenido simplemente de la enseñanza del rabino Jesús. A él le decía el rabino Jesús, a Jesús. Quiero dar una información sobre el judío, sino Jesús en el judaísmo. ¿Me estáis entendiendo? Para que ustedes lo vayan comprendiendo. Lo que intentaré realizar es una comprensión de sus enseñanzas. Atento a esto. Tengo que partir de una axioma fundamental. No podemos estudiar a Jesús como un judío del siglo I, si no comprendemos profundamente lo que trato de decir. El judaísmo, no podremos estudiar a Jesús desde el cristianismo, porque Jesús no era un cristiano, sino un judío. ¿Vale? ¿Está claro la cosa? Porque cristianos fueron a través de la muerte de Cristo a los 60 años, ya cuando aparece la palabra cristiano, ¿verdad? Porque son los seguidores de Cristo. Vale. Lo que demuestra este libro, que es un libro que estoy leyendo, gloria a Dios, es simplemente que todas las enseñanzas éticas del rabino Jesús se encuentran en la traducción hebrea, que por lo tanto, desde el punto de vista ético, el cristianismo es en realidad una continuación absoluta del judaísmo. Es una continuación del judaísmo, pero en Cristo Jesús, en Jesucristo, no
en el judaísmo ortodoxo, ni mesánico, ni judiciante, sino en Jesús. Bien, se encuentra la traducción hebrea que por lo tanto, desde el punto de vista ético, el cristianismo es en realidad una continuación absoluta del judaísmo, ¿verdad? Muchos autores hablan de dos procesos simultáneos, el proceso de continuidad y el de discontinuidad. Desde mi punto de vista, después de hacer concluido esta obra, puedo hablar simplemente de continuidad. El proceso de continuidad, cuando al comienzo fue provocado por los gentiles que se integraron al seno del movimiento judío nazareno. Ahí ya sale el cristianismo, ¿vale? El del seno del judío cristiano nazareno, porque está hablando de Jesús de Nazaret. Bien, gloria a Dios. Muy bien, bendito Dios, aleluya. A medio del siglo II, es en realidad durante el siglo II, cuando podemos hablar del concepto de discontinuidad, ya que en el siglo I toda la estructura inicial de lo que con el tiempo llamaremos cristianismo se encuentra en una continuidad absoluta en el judaísmo. No sé si me estáis entendiendo, pero esto lo estoy dando para que todo lo entienda. Yo sé que se van a ir mucha gente porque quieren verse en ellos, dialogar y hablar y tal, pero no saben aguantar. Pasa que no saben aguantar. Si para que ellos se encuentren a gusto los tienes que subir arriba, si no se encuentran a gusto, yo no sé, yo no voy a los directos para que me suban arriba, yo me pongo a escuchar. Si me quieren subir, pues como me conocen, me suben, pero yo sí sé que rápidamente me abajo, porque yo no quiero entrar en polémicas, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, en realidad durante el siglo II para lograr independencia del judaísmo necesitamos transformarse en pagano cristianismo. Esto es lo que enseña el judío. El cristianismo para ellos es pagano cristianismo. O sea que no tiene ningún valor, pero lo que no saben que Jesucristo es el fundador del cristianismo. Eso ellos no... ¿Quiénes sí lo saben? No quieren aceptarlo. No quieren aceptarlo. Pero saber, claro que lo saben. Claro que lo saben. Porque para ellos solamente el pagano cristianismo, ellos son los verdaderos y lo que no son de judíos no sirven, no valen, no son creación de Dios y Dios no los quiere. Pues eso está equivocado, está errado, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque el cristianismo original es puro judaísmo, ortodoxo desde la visión del rabino Jesús, según ellos. Es más, cualquiera judío ortodoxo puede leer los evangelios cristianos y su propia traducción. Jesús fue un rabino fiel a la tradición de Israel y jamás abandonó a su pueblo. Claro que no. Pero el pueblo sí lo abandonó, ¿eh? Él no abandonó a su pueblo, pero el pueblo sí lo abandonó a él. Porque todos gritaron, no sé si fueron comprados, pero todos... pues lo crucificaron por decreto del Padre. Vale. Bien. Jesús fue un rabino fiel a la traducción de Israel. Jamás abandonó a su pueblo. Claro. Tuvo siempre la traducción hebrea. En algún momento pensó que su enseñanza llegaría a los gentiles de forma más masiva. Claro que lo pensaba, si era Dios. ¿Cómo que no lo va a saber? Claro que lo tenía que saber, si era el propio Dios, claro, si lo sabía todo, ¿verdad? Pues eso dice que tenía una ovejita que no era de su redil, que también tiene que ser llamada. Bien, es más crítico a los rabinos que hacía grandes campañas proselitas para divulgación del judaísmo fuera de los límites del pueblo de Israel. Este trabajo
de investigación me ha propuesto tratarás exclusivamente sobre las enseñanzas éticas de un rabino llamado Jesús. Bien, en Mateo capítulo, vamos a leer Mateo, gloria a Dios, aquí. Ahora vamos a profundizar un poquito sobre este tema. Mateo 23 dice, Mateo 23 al 15, Jesús dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque corráis el mar y la tierra para hacer un proselito, cuando llega a serlo, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Fíjate lo que dice Mateo, se lo está diciendo los fariseos, al pueblo judío. Vale. La obra de estos autores, por eso es que, hermano, por eso hay que estudiar. Hay que estudiar. El estudio no te va a salvar, pero te va a abrir la mente, ¿verdad? Gloria a Dios. La obra de estos autores es una gran mayoría, dedica una gran cantidad de páginas a la cristología. Esto es análisis de teólogos, de teológicos de los estilos que tiene Jesús. Jesús como profeta, Jesús como hijo de Dios, Jesús como revolucionario, Jesús como líder carismático. Le dice revolucionario. Sin embargo, estos temas no serían de centro de nuestro interés. Claro, no sería. Bien. También muchos autores hebreos intentan estudiar los títulos de Jesús de Nazaret. ¿A qué conclusión llegan todos? ¿A qué conclusión llega a todos? A menudo conclusiones, pero ninguna conclusión final, porque en definitiva el problema de los títulos de Jesús tiene relación con las diferentes creencias que sustentan los autores. Yo no voy a intentar entrar en este tema, porque como judío, dice el escritor, como judío sostengo mi propia opinión personal sobre el famoso interrogante de quién fue Jesús. Está diciendo el escritor de este libro, ¿verdad? De este libro. Este libro se titula Jesús en el judaísmo. Judaísmo de Jesús. Se titula el libro. ¿Vale? Gloria a Dios. No quiero llegar a una conclusión personal, pero doctor de mi educación judía, simplemente lo que pretendo manifestar en esta obra es la posibilidad de comprender a Jesús desde el judaísmo. Comprender a Jesús desde el judaísmo, sin prejuicios. 2000 años de historia ha creado mucha confusión en ambas partes. Quizás la única pretensión real de esta investigación es aportar un poco de luz al verdadero pensamiento judío del rabino Jesús. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Quiero que usted esto lo entienda. Bien. Tampoco analizaré la situación económica o política de Judea en tiempo de Jesús. A las divisiones teológicas del judaísmo del siglo I, entre saduceos, fariseos o asinios, ya que existen muchas obras donde se puede estudiar estos temas, por supuesto, deberé analizar algunos grupos, pero de modo accesorio para comprender el ambiente en el que se desarrolló el judío Jesús, pero este no sería el centro de nuestro estudio, ¿vale? No pretendo crear una obra histórica sobre la época de Jesús. Quien quiera que situarlo en su tiempo puede leer muchas obras en este sentido. Tampoco este libro estudia las diversas tendencias, interpretaciones cristianas sobre la figura de Jesús. Existen muchos grupos cristianos en la actualidad que se atribuye la verdadera interpretación del cristianismo. No intentaré esta disputa, que para mi investigación son totalmente estériles. Tampoco estudiaré la historia posterior de la Iglesia, que se construyó sobre la figura y como hacen muchos autores, sino que
expongo como muchos de sus primeros seguidores fueron fieles a la observancia de la Torá. A la observancia de la Torá. Por ejemplo, ¿de qué demuestra que el cristianismo en su origen fue un grupo de judíos mesánicos? Más pero que nunca tuvo una clara conciencia de construirse en otra religión. Vale. Pero que nunca tuvo una clara conciencia de construirse a otra religión, separadas del pueblo de Israel. ¿Vale? Gloria a Dios. Gran parte de estas cuestiones ya las estudié en mis obras anteriores. En general, la gran mayoría de los ensayos que trata sobre Jesús dedica más de 50 páginas, a veces 60. La situación del judaísmo del siglo I al final de la obra, más de 100 años o 150 años, más de 100 hojas, folios o 150 páginas a la cristología en el estudio de Jesús como el Mesías. Sus enseñanzas en muchos casos ocupan un tercio de la obra en cuestión. Esto no constituye una crítica. Estos autores, cuyos objetos de investigación se centran fundamentalmente en realizar ensayos generales sobre Jesús y sobre su época. Sobre su época. Este es un buen libro, ¿verdad? Es un gran libro. Muy bien. Existen libros enteros sobre la Trinidad y sobre los problemas cristológicos, sobre la doctrina de la encarnación y sobre la supuesta tensión entre la gracia y la obra, sobre la historia de los papas y sobre la tendencia de las diferentes iglesias, sobre los concilios y las herejías, en una gran cantidad de temas que el rabino Jesús jamás hubiera ni siquiera imaginado que aparecería en la mente de sus opuestos seguidores. Según lo que dicen ellos, lo que dicen en el punto crítico del judaísmo, ¿vale? No en el punto cristiano, para que lo podáis entender. Vale, gloria a Dios. En esta obra nadie encontrará absolutamente nada de estos temas. Estos asuntos pertenecen al cristianismo posterior a Jesús. Lo que a nosotros nos interesa es el judaísmo de Jesús, para estudiarlo. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Estáis ahí o os he ido ya? Vale. Se estoy dando luz para que no seáis engañados por otras. Existen cientos de temas teológicos posteriores que fueron elaborados por el cristianismo para construir su propia fe. Para esta investigación, estos temas no son de mi interés, porque deseo concentrar todos mis esfuerzos, corresponder solo a los interrogantes. Vale. Gloria a Dios. ¿Qué enseñó el judío Jesús? Porque era Jesús, a pesar que era Dios, era judío. ¿De dónde trajo estas enseñanzas? ¿Existen pluralismos anteriores, posteriores dentro del judaísmo sobre las enseñanzas del rabino Jesús? Vale. A ver. Y otro aspecto interesante, si se citare con cierta ausuridad, son las interpretaciones cristianas que deformaron, según mis estudios, las enseñanzas originales del rabino Jesús para hacerlas artificialmente compatibles con el judaísmo. Según dicen ellos, ¿me entiende? Según dice el punto del judaísmo, quién era Jesús y qué son los cristianos, ¿vale? Para que lo podamos entender. Bendito Dios. Por supuesto, no podré
No podré exponerla a todas, sin embargo, citaré algunas para mostrar cómo se desjudizó la figura del rabino Jesús. ¿Entiende ahora? Gloria a Dios. Vamos a ver. Lo que he intentado es buscar el método utilizado a lo largo de la historia para dividir a Jesús de su ser judío. ¿Cuáles fueron las metas de interpretación teológica que la exégesis cristiana empleó durante el siglo para demostrarnos que la ética de Jesús era y es supuestamente más elevada que la ética del resto del judaísmo? Vale. Del judaísmo. Y que por lo tanto podemos encontrar el origen del cristianismo en el propio Jesús, nada más alejado de la verdad. Jesús, como rabino judío, pudo realizar una interesante interpretación con particular de la Torá, pero de allí sostiene que su deseo era crear una nueva religión media de un abismo. El judaísmo de Jesús podía tener cierta diferencia con relación al judaísmo de otros rabinos, porque cada judío tiene un judaísmo personal. La libre interpretación del texto de la Torá que pugnaron los fariseos fue la base para el desarrollo del judaísmo de Jesús. Pugnaron. ¿Vale? Bien. El título de rabino en aquella época no poseía el significado que tiene en la actualidad, ya que hoy el rabino es ordenado por el tribunal de rabinos. En el siglo I existía rabinos carismáticos que eran elegidos por aclamación popular. En el siglo II el judaísmo evoluciona hacia una ordenación rabínica institucionalizada. Jesús era llamado rabí o maestro por el auditorio que le escucha en su prédica. Existían muchos rabinos internamente en aquellos tiempos. El pueblo de Israel, esta categoría debemos pensar a Jesús. Mi campo de estudio es que el judaísmo de Jesús en el siglo I y no la construcción del cristianismo posterior lo retiro. Lo retiraré infinitas veces dentro del texto para que el lector no pretenda encontrar en esta obra cosas que no sean la reconexión del judaísmo de Jesús con la relación al judaísmo en su totalidad. ¿Verdad? Gloria a Dios. Bendito sea Jesucristo. Mi deseo y mi objetivo son simples: encontrarme con los valores morales que el judaísmo sustentaba. Sustenta, dentro de los cuales había el rabino Jesús para realizar todas sus parábolas y su predica. También expondré como la interpretación cristiana posteriores a través de los procesos de gentilización, cristalización a lo largo, separar el rabino Jesús del judaísmo, de su judaísmo, de civilización de Jesús. Fue el proceso que permitió el cristianismo cristianizar a Jesús. Eso lo dicen ellos, pero eso no es correcto. Aquí este judío con todo su estudio está liando, él mismo está diciendo cosas que la Biblia no lo está diciendo. Él tira a lo suyo porque es judío
y Jesús era judío, y Jesús vivió como un judío cumpliendo la Torá, pero no es lo que dice él, porque está llevando a Jesús al campo del judaísmo, está llevando a lo suyo, pero la Biblia no lo dice. La Biblia es lo contrario. Jesús vivía separado de aquello que quería, de aquello que contrarrestaba lo que es el judaísmo auténtico. Vale. Resulta muy interesante que una de las obras fundamentales acerca de Jesús histórico lleva el título de Jesús y el judaísmo. Vale. Jesús y el judaísmo es una obra importantísima que citaremos en nuestra investigación. Su autor. Bien, ahora, si nos metemos en lo que es Jesucristo, ya cambia. Está también un judío imaginado en 4 tomos, que los tengo, 4 tomos, que te habla de Jesucristo, un judío imaginado, pero va más al estudio cristiano, más que al estudio judiciante, ¿verdad? El estudio de un tema central de la gran cantidad de obras dejan intermedio el apartado que se dedica a las enseñanzas del rabino Jesús. Vale. Creo que lamentablemente después de 1000 años el núcleo ético del judaísmo de Jesús sería aún por descubrir. En el día que los seres humanos no perdamos más tiempo en vanas discusiones teológicas y litúrgicas o doctrinales. Nos centramos en lo importante y la esencia ética del judaísmo de Jesús. Ese día comprenderemos mejor la herencia moral del pueblo de Israel. ¿Vale? Bendito sea Dios. Del pueblo de Israel. El lector se preguntará, ¿cómo es posible escribir una obra tan voluminosa solamente estudiando las enseñanzas del rabino Jesús de Nazaret? Simplemente porque hemos establecido una organización temática sobre la situación del rabino Jesús dentro del judaísmo. Casidoro que el problema real entre el rabino Jesús y el judaísmo fue creado artificialmente por el cristianismo posterior, que fue creado artificialmente, en la cual no estoy de acuerdo con este escritor judío. Es un escritor judío, ¿eh? No estoy de acuerdo con él para nada. Bien, si leemos las famosas discusiones de Jesús con los fariseos, es justamente para mostrar el ambiente de libre pensamiento en que se desenvolvía a los judíos del siglo I intentando encontrar la esencia de la Torá a través del debate interior dentro del mundo rabínico. ¿Me está entendiendo? Bueno, pues ya... Pero ahora... Este libro tira para su tejado, para el judaísmo, pero no tira para los cristianos. Y los cristianos salen del movimiento de los seguidores de Cristo, los del camino. Esos son los que, de acuerdo que eran los que le seguían en judíos, a Cristo, es verdad, pero judíos cristianos. Bueno, bendito sea Dios.
Bien, cuando todo cristianismo, cuando todo cristiano tome conciencia de que las enseñanzas judías de un rabino, aquel día podremos decir lo que el israelita Saúl de Tarso escribió. El verdadero judío es quien lo siente en su corazón. ¿De acuerdo? Ahí estamos de acuerdo. Eso es cierto. Vale. Porque no por el mero hecho que seas judío, pues a lo mejor tu corazón está entenebrecido, está negro. Tu corazón no tiene a Dios. ¿Vale? Bien. Si no intento convencer si nos intento convencer a lo largo de los siglos de que el cristianismo como religión de amor fue o es superior al judaísmo, de que el judaísmo era la religión formal y la religión de la ley. Claro, el judaísmo, el cristianismo es como religión del amor, fue o es superior al judaísmo. ¿De qué judaísmo será religión formal de la religión de la ley? Es superior porque no estamos bajo la ley de las introducciones de las normas, sino bajo la ley divina de Dios. Vale. Se nos intentó convencer a lo largo. Durante siglos se repitió el judaísmo era y es la religión del temor y que el cristianismo es la religión del amor. Si Jesús era Dios, si Jesús era judío, pensaba como judío. ¿Acaso no podemos decidir que todo el amor de Jesús por la humanidad es el amor que nació del interior del alma de un judío? Ha llegado la hora de hacer honor al judaísmo, de restituirle el lugar que debe ocupar la historia. Todo cristianismo esencial, en términos éticos, está en deuda con la interpretación del judaísmo de Jesús. ¿Estamos en deuda con quién? ¿Con los judíos? No. Nosotros no le debemos al judío nada. Porque Jesucristo pagó, se dejó crucificar para que nosotros lo tengamos a Él y lo tengamos como nuestro Dios y nuestro Señor. Mas los judíos no lo tienen como Señor ni Dios. Por lo tanto, a ellos nosotros no le debemos nada. Totalmente nada. Ni acatamos las normas de tradiciones, de costumbres judías. Porque con nosotros, con los gentiles, no va eso. Jesús de Nazaret lo cambió todo. Menos la ley divina, las demás tradiciones y todas las cosas, eso fue cambiado. Jesús lo quitó del medio, lo rompió. Bien, el amor que predicó el rabino Jesús, lo puedo enseñar porque lo aprendió del seno mismo del judaísmo. ¿Cómo va a ser? ¿Que Jesús aprendió el amor del judaísmo cuando el judaísmo le odiaba? Cuando el pueblo judío, desde el oficio sacerdotal de los fariseos, de los saduceos, los escribas y todos los contornos, odiaban a Cristo, también que quería matarlo, que Jesús aprendió el amor de ellos, incorrecto, mentiroso, mentira, eso no puede ser. El amor que predicó el rabino Jesús, como dicen ellos, lo pudo enseñar porque lo aprendió del seno mismo del judaísmo. Son mentiras. Jesús no se enseñó el amor del judaísmo. Jesús es el amor auténtico, porque es el amor de Él. No tiene que ver nada el judaísmo porque si tuviese amor no lo fuera crucificado de ninguna manera. ¿Cómo dice el judaísmo que el rabino Jesús aprendió el amor de sí mismo del judaísmo? Eso es incorrecto, porque la Biblia dice: de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito. Jesús no aprendió amor de nadie. Él era el amor. Era el amor de Dios, del Padre encarnado. Por lo tanto, aquí, lo siento, pero aquí
Está diciendo un disparate este escritor. Un disparate. Por el mero hecho que es judío. Está haciendo un disparate. Gloria a Dios. Ahora, Jesús no fue simplemente un judío por su origen nacional, sino que fue y seguirá siendo un judío por su contenido ético más profundo. De acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Vale, ahí estoy de acuerdo. Fue un judío observante porque siempre intentó descubrir los grandes valores de la Torá. ¿Intentó a descubrir los grandes valores de la Torá? No. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el cumplimiento de la Torá. Jesús es que le dio cumplimiento a las traducciones y leyes, mejor dicho, y costumbres judías. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con este escritor, que es judío. No estoy de acuerdo absolutamente de nada. En algunos puntos sí, en otros no. En otros no tengo, ni me pongo de acuerdo con él. Jesús no fue simplemente un judío por su origen nacional, sino que fue y seguiría siendo judío por su contenido ético más profundo. Fue judío observante porque siempre intentó descubrir los grandes valores de la Torá. No, Jesús no descubrió nada. Jesús era el que descubría los corazones. Jesús no venía a descubrir una Torá. Jesús vino a descubrir a las almas que necesitaban de Dios, ¿verdad? De una salvación. Jamás el rabino Jesús se enfrentó a la Torá. Ahí de acuerdo. Él nunca se enfrentó a la Torá. Vale, ahí de acuerdo. Sino se enfrentó a las costumbres y las instrucciones que tenían ellos sobre la Torá, que no la cumplía como el Señor quería que la cumpliese. Vale. Jesús jamás se enfrentó con el judaísmo, como se nos viene repitiendo a lo largo de estos últimos siglos, sino que Jesús, como buen rabino, cumplió según su interpretación particular la Torá. Sí, la Torá porque era divina, la ley divina de Dios, sí, ahí estoy de acuerdo, pero no todo. O sea, lo que eran tradiciones de los hombres, lo que eran ritos, todo eso, Jesucristo no lo anuló, lo rompió. Solamente lo que cumplió fue la ley divina de su Padre. ¿Vale? Ahí estamos de acuerdo. Bien, Jesús jamás se enfrentó al judaísmo, como se nos viene reteniendo a lo largo de estos últimos siglos, sino que Jesús, como buen rabino, cumplió según su interpretación particular la Torá. Vale, estoy de acuerdo. Él lo cumplió. Vale. La Torá de Moisés, reitero, Jesús realizó una interpretación excelente del judaísmo, pero jamás su objetivo fue abrogación del judaísmo, o sea, sino anular el judaísmo, ¿no? Él no anuló el judaísmo, él solamente vino a limpiar lo que el judaísmo manchó, sino lo que el judaísmo manchó. El judaísmo manchó muchas cosas. Gloria a Dios, por ejemplo que en el día de Shabbat no podían ni sacar ni curar a nadie, no se podía ni sanar a nadie, y ellos sí cogían y sacaban su asno y le daban de beber. Jesucristo lo dijo una cierta vez. Ellos rompían el Shabbat. El pueblo de Dios rompía el Shabbat. El pueblo judío eran los que rompían el Shabbat. Por eso estaba en contra de ellos. ¿Vale? Contra del judaísmo. Con esta obra, queridos lectores, sacaré a luz uno de los secretos mejor guardados a lo largo de los últimos 20 siglos. Vamos a ver. Vamos a ver. Que el rabino Jesús de Nazaret jamás pretendió fundar una nueva religión. ¿Es verdad? No pretendió fundar una religión. Jamás lo hizo. Eso es cierto. Jamás lo hizo. Solamente hacía milagros, predicaba el reino de los cielos y la gente voluntariamente por su amor le seguían a él.
Eso no significa religión. Yo no soy religioso, yo sigo a Cristo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Ven, a ver, sino que intentó purificar al judaísmo de aquello que es como en todas las religiones. Claro, intentó limpiarlo, por supuesto, pero no lo dejaron limpiarlo, porque los fariseos estaban en contra de él, los sacerdotes estaban en contra de él, casi la mayoría de los más ricos estaban en contra de él, apartando a los pobres, estaban en contra de él, por lo tanto, hay mucho que hablar, mucho que hablar. Gloria a Dios. Claro, vino a purificar el judaísmo de tanta desobediencia y de tanta sociedad que tenía, ¿verdad? De aquellos que, como en todas las religiones, ven las cacas interior y no su contenido éticos. Pues ya que Jesús estaba sentado, le trajeron una mujer sorprendida del mismo acto de adulterio. Querían sorprenderle a ver quería sorprenderle si quebrantaba una ley, un mandamiento de Dios. Querían pillarlo, eran malos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y todos aquellos que le recibieron le dio potestad de ser hijos de Dios. Por lo tanto, él vino a purificar el judaísmo, pero el judaísmo no quiso purificarse, no quiso limpiarse por él, sino seguir sus tradiciones y sus religiones y su judaísmo y sus fiestas, ¿vale? Solemnes. Ahora, en esta obra no debate si Jesús fue o no el Mesías. Este es un tema de la fe personal de cada uno. Ay, bien. Ahora, pero yo sí lo creo que Jesús es el Mesías. Jesús es mi Mesías. Claro que lo creo, por supuesto. Vale. Esta obra no discute dogmas, ni sentimientos personales, ni ideologías, ni realiza un análisis de todos los autores anteriores que escribieron sobre Jesús, ya que todos estos temas pertenecen a una disciplina. Lo que este libro pretende lograr es una meta, tanto ambiciosa, conectar a toda la enseñanza ética del rabino Jesús con la enseñanza rabínicas del judaísmo. No podemos mezclarlas, porque él sí quería hacerlo todo bien y se puso y dio su vida por eso, pero el pueblo de Israel lo rechazaron, lo despreciaron, lo llevaron a la cruz. Por lo tanto, está claro que Jesús sí quería purificar y limpiarlos y hacer del pueblo de Dios totalmente un pueblo que creyera en su Mesías, que estaba presente allí, pero no le creyeron, ¿verdad? Estaban ciegos, estaban totalmente ciegos. Bendito Dios. Tanto ambiciosas comentar y todas las enseñanzas éticas de rabino Jesús con las enseñanzas rabínicas del judaísmo. Ellos le dicen rabino Jesús, pero para nosotros para nosotros es el rabino divino, es el maestro divino por excelencia. Pero ellos no lo creen así. Demostraré que quien es éticamente judío es el verdadero cristiano, y que quien es éticamente cristiano es un verdadero judío. No, señor, nada, no estoy de acuerdo. Éticamente un verdadero cristiano aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es hijo de Dios, por el mero hecho que sea judío y no tiene al Espíritu Santo, no eres nacido de nuevo, como se lo dijo Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo no iba nacido de nuevo y sabía la Torá a la perfección. Entonces no estoy de acuerdo con este escritor, ¿vale? Gloria a Dios.
Claro, este escritor es judío y tira a los judíos. Pero yo no tiro a los judíos, yo tiro a los cristianos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Las divisiones posteriores son producto más de la evolución histórica que la esencia ética de la Torá, en la cual se funda ambas religiones. Se funda ambas religiones de que el pueblo cristiano no está bajo la Torá, sino está por encima de la ley, está por encima no de la ley divina, no digo de la ley divina, sino de la ley de las tradiciones y costumbres judíos. Estamos bajo la gracia de Jesucristo, no bajo la ley de Moisés. Gloria a Dios. Ahora, en la cual se funda ambas religiones, ¿Por qué se fundan ambas religiones? Si Jesucristo no vino a fundar ninguna religión, solamente vino a sanar, a predicar el evangelio, y los que le seguían eran salvos. Gloria a Dios. Pero Jesús no vino a fundar ninguna religión, son incorrectos. Una religión tiene sus normas, Jesús no tiene normas. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús no era religioso. El proceso histórico posterior que sufrió el cristianismo lo llevó a un paganismo cristianismo. ¿No? Eso está erróneo. ¿Qué es paganismo cristianismo? Es la lucha que hay entre el judaísmo y el cristianismo. Pues no debe haber ninguna lucha, por cuanto que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Dios y Señor. Ellos no recibieron a Jesucristo como su Mesías y como su dueño, su Dios. Por eso ellos están endeudados con Dios. Nosotros, nuestra deuda está saldada por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Somos muy distintos al judaísmo, totalmente de la noche a la mañana. Nosotros hemos nacido de nuevo. No le debemos al judaísmo nada. Nosotros somos gentiles. No tenemos que ver nada con el judaísmo, absolutamente nada. Somos de Cristo. Que ya sé que Jesucristo era judío y guardó la Torá y ella cumplía con el judaísmo, sí, pero lo quería para purificarlo, para limpiarlo, para quitarle toda la maleza que tenía el judaísmo dentro del movimiento del judío. Bendito Dios que contaminaron la ley. Bendito Dios. El problema fundamental que tiene por delante es la tarea de depurar casi 2 milenios de elementos paganos. ¿Paganos 2 milenios de paganismo? ¿Por qué? No, señor. Jesús dijo: no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas. No todos los que son cristianos son verdaderos cristianos. Eso depende lo que el cristiano, si ha recibido a Cristo, o el judío ha recibido a Cristo. No hay diferencia entre judío y cristiano mientras tengamos a Jesucristo como nuestro dueño. Es verdad, gloria a Dios. Lo que yo denomino pagano o cristianismo era muy lejos del judaísmo, porque en realidad está lejos del propio cristianismo original. ¿A cuál cristianismo original? ¿A cuál? ¿A qué cumplía la Torá? ¿O estaba bajo los mandamientos de Moisés? ¿Ese cristianismo original? No. Cristianismo original es aquel que ha aceptado a Cristo, sigue a Cristo, ha nacido de nuevo, cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo. Los judíos no aceptaron a Cristo. No creen en una Santa Trinidad. Por eso es la contienda y el choque que tiene desde muchos años el judaísmo con el cristianismo. Por esa cosa, porque el cristiano
no estamos bajo ninguna ley, sino solamente estamos bajo la ley divina, que es la gracia de Jesucristo, que Cristo la cumplió, todos los preceptos los cumplió, ya que el pueblo no podía cumplir los preceptos divinos. Cristo sí los cumplió y lo debemos a Cristo, y el Cristo pagó un rescate muy fuerte en la cruz del Calvario para que nosotros podamos estar seguros de nuestra salvación. Mas los judíos no tienen seguridad de su salvación porque han despreciado, han rechazado al Mesías. Hay mucha diferencia. Total. Nosotros no le debemos, la fuente evangélica cristiana, no le debemos nada al judaísmo. Absolutamente nada. Cristo ya lo pagó, compró. ¿Verdad? Gloria a Dios. Este es el problema real entre ambas religiones. Claro, un problema real entre ambas religiones, por supuesto, claro. Mientras el cristiano ha aceptado al Mesías, Jesucristo, el judío lo rechaza, inclusive en estos días también. Hay muchas diferencias entre ellos y nosotros, por supuesto. Porque Jesucristo le dice a los fariseos, a los judíos, porque Jesucristo solamente hacía el bien en el Sabbat. Cuando sus discípulos tenían hambre y iban a por el campo y arrancaban las espigas, Jesús no le molestó. Los judíos le dicen, mira a tus discípulos que en el día de Sabbat arranca espigas. Jesús le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Que no le estaba permitido entrar al templo y comer los panes de los sacerdotes. Y sin embargo Dios no le dijo nada, no se lo aprovechó, porque tenían hambre. Sin embargo los judíos sí. En el día de Sabbat, allí en Israel, si quebranta el Sabbat te meten preso, vas preso totalmente. A eso vino Jesucristo, a purificar el judaísmo, a purificarlo, a limpiarlo, quitarle todas las malezas que tenía. No me estoy refiriendo a la ley divina, sino a lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban haciendo una cosa que a Cristo no le gustaba. Era una injusticia ante Cristo. Estaban cometiendo injusticias ante de Jesús porque no guardaban la Torá como la tenían que guardar. Bendito Dios sea el Señor. Que así que no diga el judaísmo que el cristianismo le debemos nosotros algo a ellos. Nada. Cristo ya pagó por nosotros. Aceptemos a Jesucristo como dueño y Señor y nuestro Dios de nuestras vidas. Es pagó el rescate. Ahora el pueblo de Dios está en deuda con Él porque le rechazó a Él. Está en deuda. Por eso el pueblo de Israel está guardado para pasar una gran tribulación que tiene que pasar el pueblo de Dios. Esto no es alegrarse. Esto es que está puesto en la Biblia. En Mateo capítulo 24. Esa es la deuda que el pueblo de Israel le debe porque tiene que aceptar el Mesías. Aquel mismo que crucificaron hace 2000 años. A ese no le recibieron ellos. Nosotros no le debemos nada al judaísmo, nada. Cristo ya pagó. Bendito sea el Señor. El paganismo que desvirtuaron el cristianismo original que es esencialmente del judaísmo de Jesús. No, Señor. Que va. Jesús era judío, pero no significa que el cristianismo nació del judaísmo. Nació de Jesús. Eso sí. Pero del judaísmo no. O sea, nació de Jesucristo. Del costado, de la lanza que le pegaron en el costado en la cruz. Ahí nace el cristianismo. Llamado lo del camino. ¿Que eran judíos los seguidores de Cristo? Sí, pero ya no tienen que ver nada con los demás. ¿Cumplían ellos la ley? Sí, porque era lo que estaba permitido, pero la ley divina de Dios la que cumplía. Pero no todos los judíos cumplían la ley, porque Jesús lo dijo. No todos los que son de Israel son verdaderos israelitas, como diciendo, no cumplen tampoco. Por ese motivo, a regresar los evangelios, nosotros, movimiento en Cristo,
regresemos a las fuentes judías del propio Rabino Jesús. No, señor. Imposible. Porque Jesús cogió a 12 apóstoles y el apóstol San Pablo le predicó a los gentiles. Le predicó a los gentiles. Jesús dijo, yo tengo unas ovejas que no son de mi redita, a mí las llamo y me obedecen. Son los gentiles, ¿verdad? La primera los judíos y después los gentiles, ¿verdad? Ya no hay ni griego ni judío, nada. Todos somos uno aceptando a Jesucristo en nuestros corazones. Si no lo aceptamos, no hay salvación para nadie, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Por ese motivo, a regresar los evangelios, regresemos a las fuentes judías. ¿Con qué orgullo lo dice? Regresemos a las fuentes judías. ¿Pero qué fuentes judías? Vamos a regresar a los evangelios. ¿A qué? ¿A doblegarnos a guardar el sabbat? ¿A hacer las fiestas? Si esto está cumplido ya, ¿cómo vamos a regresar nosotros ahí? ¿Es el evangelio del judaísmo? Es el evangelio del judaísmo. El evangelio son las nuevas, el mensaje de salvación, el mensaje de Dios en Cristo Jesús para todo el mundo. Gloria a Dios, pero nosotros no le debemos nada al judaísmo, ni somos judiciantes, ni tenemos que ver nada con los judiciantes en el sentido amamos porque amamos, pero nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley, sino bajo la gracia y la verdad de Jesucristo. Por ese motivo, mis hermanos, el propio rabino Jesús, fíjate lo que le dicen, el rabino, sí, nuestro rabino divino, sí. Abandonamos por consiguiente todo intento de manipulación pagana. ¿Cuál es manipulación pagana? Si el cristianismo es manipulación pagana, y si ellos dicen nosotros venimos de ellos, los primeros paganos fueron ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos rechazaron a Cristo. Ellos hacen sus fiestas. Pero, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Bendito Dios. Ahora, por eso está esto que hay entre el cristiano y el judaísmo. Por eso hay, porque el cristianismo no es moderno. Esto es de los tiempos de Jesucristo. De los tiempos de Jesucristo. El judaísmo es más antiguo que el cristianismo, pero vinimos de ahí, de Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, el interés de mostrar cómo la teología cristiana, a lo largo de la historia, intentó por todos los medios justificar la independencia religiosa del cristianismo. Ya lo dice, dependencia religiosa. Nosotros no somos religiosos. Ellos sí son religiosos porque está en la religión del sabbat, de la fiesta. Es una costumbre, eso es religión. Eso sí, porque todo eso está cancelado. Con la muerte de Cristo lo canceló, clavando el acta de los decretos en la cruz. Ahí lo canceló todo Jesucristo. Es verdad, lo dice la Biblia, sirviéndolo públicamente a principados y potestades, clavándolos en la cruz. Gloria a Dios, quitando el acta de los decretos que nos acusaba. Gloria a Dios. Ahora, el cristianismo como un movimiento diferenciado del judaísmo, claro, normal, movimiento diferenciado del judaísmo, porque no tenemos que ver nada con el judaísmo, somos diferenciados, porque Dios ha enviado a Cristo a todo el mundo para que no vivan más en esas trampas, en esas religiones muertas, gloria a Dios, sino que vivamos conforme el amor del Señor, gloria a Dios. Bien, a través de una interpretación forzada de la palabra del rabino de Galilea, que es Jesucristo, el cristianismo produjo dentro de su teología un enfrentamiento que podríamos titular como Jesús
en versus de judío, cuando en realidad el debate se debe centrar en la interpretación del judaísmo de Jesús, verso de interpretación del judaísmo por parte del rabino del siglo I. Este es la última instancia del modo de la cuestión. No, nosotros no, y sigo diciendo, no le debemos nada al judaísmo, nada, absolutamente nada. Somos diferentes totalmente. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Nosotros no podemos ni hacer sabbat, porque eso era para el pueblo de él, para el pueblo de Israel. ¿Qué quieren obligar al cristiano a hacer sabbat? No nos toca a nosotros, no nos toca. Bendito sea el Señor. Ni podemos hacerlo, ni Cristo quiere que lo hagamos, tampoco. Gloria a Dios. Lástima me da, pena me da de aquellos que han estado en las iglesias evangélicas, que se vayan al judaísmo, porque si no cumple con el judaísmo se condena. Si no se circuncida, no pueden agradar a Dios. Fíjate lo que tiene el judaísmo, es muy fuerte. Gloria a Dios. Por eso el pueblo de Dios, el pueblo de Israel no podía cumplir la ley divina. Solamente Cristo la cumplió, la ley divina. ¿Verdad? Gloria a Dios. Ahora, la dependencia religiosa del cristianismo con la relación del judaísmo, pero esto no es nuestro problema. Claro, pero esto no es nuestro problema. Es el problema de ellos, que rechazaron a Jesucristo hace 2000 años. Le pegaron una paliza, lo llevaron ante Pilato. Lo entregaron los jefes del partido sinebrista a Pilato. Pilato lo vio inocente y lo obligaron y apelaron a César. Nos había obligado a castotarlo y después el pueblo gritó, compró a la gente crucificarle y lo crucificaron. No es nuestro problema. Es el problema más profundo que tiene el judaísmo. El cristiano no tiene esos problemas, porque el cristiano tiene a Jesucristo como su Señor y su dueño. Mas el judaísmo no tiene a Cristo, no creen en Él, ni le aceptan, ni lo reciben, ni creen nada. Solamente un revolucionario, uno más de ellos, que murió, se ha acabado su historia. Eso es lo que querían, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero no es problema nuestro. No es problema de Jesús, es problema de ellos. El problema más profundo que tiene el cristianismo, ¿será capaz el cristianismo de agresar al judaísmo de Jesús? Jamás, nunca en la vida. ¿Qué va? Nosotros fuimos comprados por sangre. Nosotros no pertenecemos al judaísmo. Ni queremos, ni Cristo nos deja. No somos del judaísmo, somos de Cristo. Somos comprados con precio de sangre. No pertenecemos a las normas del judío. No pertenecemos a eso. Nosotros somos gentiles, comprados, redimidos por la sangre de Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. ¿Cómo será capaz el cristianismo de regresar al judaísmo de Jesús? Nunca. No al judaísmo de ellos, sino regresamos a Cristo, porque Jesús es judío y nosotros vamos a Jesús, no al judaísmo. Finalmente, la obra se cierra con un mensaje de esperanza, porque el judaísmo, a través de muchos de filósofos y rabinos, están transmitiendo el camino de la recuperación, de la reincorporación de aquel judío observante de la Torá, que fue el rabino Jesús. Que va, imposible, como no acepte el judaísmo a Cristo, como algunos ya lo tienen aceptado, toda la nación entera, como no acepten a Cristo, no puede nunca. El judaísmo
ser los seguidores de Jesús. Son seguidores de sus tradiciones, pero no de Jesús. Porque Jesús lo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad. ¿Vale? Bien. Un rabino que no necesita ser recuperado porque siempre estuvo dentro del espíritu del pueblo de Israel. Sí, en su tiempo, por supuesto, pero qué estaba predicando Jesús? La verdad, el arrepentimiento de pecados, el reino de los cielos, convertiros, salvaros. Lo estaba diciendo claramente y ellos no quisieron. A judíos cristianos nos divide una pregunta. ¿Quién fue Jesús? A judíos y a cristianos. Nos une la respuesta, sus enseñanzas éticas, pero dicto de su judaísmo. No, lo une su amor, lo une su muerte, lo une su historia, pero no lo une el judaísmo. Nosotros no somos judiciantes, ni aceptamos el judaísmo para nada, porque Cristo nos enseñó por encima de todo que es nuestro Dios y nuestro Señor. El judaísmo no es nuestro Dios, ni tampoco nuestro Señor. Nuestro Señor es Jesucristo. Nosotros no debemos nada al judaísmo, nada, solamente nada, de nada, de nada. En esta obra tiene como objetivo demostrar después de 20 siglos todas las enseñanzas del rabino Jesús de Nazaret son compatibles y pueden ser aceptadas por el judaísmo. No son compatibles. No. Jesús vino hace 2000 años a limpiar, purificar el judaísmo, y el judaísmo no quiso. Lo crucificaron, lo llevaron a la muerte. Jesús buscó a 12 discípulos, entre ellos estaba incluido también el apóstol San Pablo para predicarle a los gentiles. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ver nada con el judaísmo ni las normas que tiene el judaísmo, porque nosotros no somos judíos, somos cristianos, seguidores de Cristo, la máxima autoridad. Bueno, hasta aquí. Hay más, pero aquí lo voy a dejar. Que así que si alguno le dicen a ustedes que nosotros le debemos algo al judaísmo, decís que no. Ustedes no son deudores del judaísmo. Cristo ya pagó por nosotros en su muerte de cruz. Los quedamos en las enseñanzas rabínicas de Jesús para el próximo episodio, para el próximo tema. ¿Verdad? Gloria a Dios. Basado en Juan capítulo 4 al 22. La salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Claro, viene de los judíos. Pero cuando se rechazó a Jesucristo, la salvación pasó a todo el mundo que aceptan a Jesucristo. No solamente a ellos, sino a todos. ¿Va entendido? La samaritana no era judía. La samaritana no era judía y sin embargo vino la salvación a ella. ¿Qué me dice eso? Gloria a Dios. Bueno, muchas bendiciones. Y lo digo a mis hermanos, nosotros no le debemos al judaísmo nada, solamente nada, absolutamente nada. Y somos diferentes. Entre judío y cristiano hay muchas diferencias. Nosotros seguimos a Cristo y los judíos siguen la Torá, o sea, siguen las costumbres rituales, siguen el Sabbat, siguen todo eso, pero no siguen a Cristo. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Los judíos ortodoxos y otros que dicen que Jesucristo no es Dios, es suficiente ya. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, por todo lo que hemos dicho y hemos estudiado en el nombre de Jesús. Apuntar, lo hemos quedado por las enseñanzas rabínicas de Jesús. La salvación viene de los judíos.
Juan 4:22. Seguiremos más en otro momento. Muchas gracias. Bendiciones. Amén.